8 de la noche se esperaba el dato, se esperaba la decisión, pero no había demasiada duda. No es esta la clave fundamental. La Fed, la Reserva Federal, ha decidido dejar los tipos de interés en el mismo lugar en el que estaban, en el 4,5. Venían del 4,5, se esperaba el 4,5. La Fed ha decidido mantener los tipos de interés a la espera, dice, de ver más profundidad alrededor del movimiento de bajada de la inflación en Estados Unidos. El mercado está reaccionando con un movimiento de mayores caídas alrededor, sobre todo de las tecnológicas. 0,60 está cayendo ya el Nasdaq 100. Estamos viendo también el movimiento del S&P 500 por encima, 0,7%, Dow Jones 0,36%. Vemos también el Russell en el entorno del 0,4%. Ojo, porque el diferencial del 2 y del 10 años americano se lanza hacia arriba. Ojo, porque tenemos un movimiento en el 2 años del 1,30% arriba hasta el 4,24%, del 0,99% arriba también al 10 años americano hasta el 4,58%. No es precisamente porque le haya 0,90 ya el movimiento del 10 años arriba, 4,57%. El dólar también sube y cae el euro hasta el entorno del 1,04, 1,0406, caída del 0,20%. Nvidia ahora recoge un poquito el movimiento de caída inicial que había tenido por encima del 6%, gana prácticamente un punto, cae solo, y entiéndanme el solo, un 5,4% Nvidia hasta los 121,85. Cae Tesla un 2,21, cae Microsoft un 1,02. Tenemos el movimiento de caída también de Amazon del 0,24%, Apple medio punto porcentual. Lo que tenemos es, por un lado, el movimiento alrededor de cómo la Reserva Federal no incluye palabras que digan que la inflación habría avanzado hacia el objetivo del 2%, como sí sucedió en la declaración de diciembre. Es el primer elemento fundamental que se puede ver en el documento. Dice la Fed que los riesgos para alcanzar los objetivos de empleo e inflación están prácticamente equilibrados. Y dice también que la tasa de desempleo se ha estabilizado en un nivel bajo, con las condiciones del mercado laboral que siguen siendo sólidas, y reemplaza la referencia en la declaración anterior a que las condiciones se habían aliviado. Ahora dice que se han estabilizado. La actividad económica, dice la Fed, ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido, y la Fed tiene que estar atenta a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. Ojo, porque la Fed dice la votación a favor de la política ha sido unánime. La declaración de la Fed no incluye palabras que digan que la inflación habría avanzado hacia el objetivo del 2%, como sí sucedió en la declaración de diciembre. Vuelve a caer un poco más el mercado. Parece que lo que sí hay es volatilidad. Subida del VIX del 4,69%. Vamos a intentar analizarlo con David Azcona, con Francisco Quintana, con Daniel Lacalle y con José Carlos Díaz. Bienvenidos los cuatro. 10. ¿Cómo estás, Binder? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco, una primera valoración. ¿Abres tu juego? Pues posicionándose la Reserva Federal para lo que puede ser una larga espera, ¿no? Ahora es el 99,5% de probabilidad le daba el mercado a que no hubiera ningún movimiento, y me parece bajo. Estaba claro que era el 100%. Ha eliminado la única referencia que tenía a un mercado de trabajo débil, que podía insinuar, si lo hubieran dejado, que estaban todavía más abiertos de lo que están a recortar los tipos antes de junio, que es lo que está esperando ahora mismo el mercado. Y lo que tenemos es una Reserva Federal que se tiene que sentar ahora y esperar a ver cuáles de estas políticas de Trump se van a implementar en estos primeros meses del año, qué nivel, digamos, de implementación lleva a cabo, porque el núcleo duro de las políticas del programa electoral de Trump es inflacionista. Entonces la Reserva Federal no quiere pillarse los dedos, sino quiere encontrarse en lo que es la pesadilla de cualquier banquero central, ¿no? Empezar a moverse en una dirección y pocos meses después tener que corregir rumbo y moverse en la otra, ¿no? Que es lo que podría ocurrir si se produce una implementación muy rápida de aranceles y una expulsión muy rápida de trabajadores ilegales, ¿no? En la economía norteamericana. Daniel Lacalle, una primera valoración de, sobre todo, las repercusiones. No hay movimiento, pero al medio y largo plazo no se ve tampoco el horizonte del 2%.
Bueno, por supuesto que no se ve el horizonte del 2%, porque la Fed más política de las últimas 3 décadas ahora se preocupa por la inflación que ellos han perpetuado, bajando los tipos sin necesidad de hacerlo en medio de las elecciones y retrasando la reducción del balance en junio del año pasado. Es una absoluta vergüenza lo que está pasando con la Reserva Federal y lo único que espero es que la administración Trump haga lo que tiene que hacer y despida a este tío. José Carlos. Bueno, yo creo que está justificado la decisión, ¿no? Los datos de empleo del cuarto trimestre y especialmente el dato de diciembre fue muy, muy intenso. Acabamos en 24 en el mayor crecimiento de empleo. Los datos de salarios se han estabilizado en un nivel todavía alto, no tan alto como en el 23, pero dan señales de resistencia a la baja y evidentemente que la inflación tampoco da señales de moderación adicional y en ese nivel del 4,5 pues seguramente estarían en niveles que ellos perciben que es ligeramente restrictivo, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes una injerencia como la que ha tenido Donald Trump de intentar determinar cuál tiene que ser la decisión del Consejo, ¿no? Amenazando, como ha dicho Daniel, si no con echarles, pues evidentemente que ellos se tienen que posicionar y tomar posición de independencia del Banco Central. Si luego les ya ves echan... tú la independencia, que han tenido en medio de las elecciones. Aumentando la masa monetaria a máximos de 27 meses en medio de las elecciones. Es una vergüenza. Solo puedo recordar, Daniel, que ayer un Powell lo nombró Donald Trump, ¿eh? No me importa. No, si equivocarse se equivoca todo el mundo. Y algunos 2 veces. Pero vamos, vamos. Lo que deberían, yo creo, el dólar está en una situación, como decimos en la macro internacional, en el filo de la navaja. La situación fiscal de Estados Unidos que hereda Donald Trump es muy preocupante, un déficit público desproporcionadamente alto, una deuda pública desproporcionadamente alta y lo que está diciendo Trump es hacer políticas populistas de bajar impuestos y subir gasto, ¿no? Por lo tanto, un banco central tiene que prevenir, ¿no?, que puede haber episodios como los que provocó Liz Truss en Reino Unido con una crisis de la libra desproporcionada, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso no pase y que no haya una crisis del dólar, pero el Banco Central tiene que dar seguridad, tiene que dar tranquilidad y tiene que decir que hasta que no tenga el horizonte claro, lo que decía William Brainerd, que era el padre de la política monetaria moderna, que cuando hay incertidumbre no te muevas. Azcona, David, ¿cómo lo veis? Pues leyendo todo el research que existía esta mañana, yo creo que es sorpresa. Yo creo que es una sorpresa para el mercado porque gran parte del mercado esperaba algo más dovish a la Reserva Federal y dadas las declaraciones últimas de Donald Trump, ¿no? Pero parece que no. Parece que las actas de la última reunión de la Reserva Federal son más o menos lo que está implementando Powell y es que no va a bajar los tipos de interés en el corto plazo. Y hay una cosa bastante importante. Nosotros estamos señalando el 12 de febrero como una fecha bastante importante dentro del calendario macroeconómico y es que creemos que las expectativas de inflación de enero están bastante bajas. Hemos visto una subida de materias primas bastante importante. Hemos visto unos últimos indicadores de la Universidad de Michigan en la parte de inflación bastante preocupantes y los PMIs últimos que conocíamos la semana pasada están diciendo que estamos en niveles máximos de presión inflacionista dentro de los últimos 6 meses, con lo cual yo creo que esto debe estar calando dentro del Consejo de la Reserva Federal y lo que van a hacer es ganar tiempo. Yo creo que hay mucho que desgranar en la posterior rueda de prensa de Powell, al que me gustaría preguntarle no solo por los tipos a corto, sino por los tipos a largo, que está marcando bastante el devenir de la economía norteamericana y de las bolsas en general. Quintana, alrededor de lo que está comentando Daniel Lacalle, masa monetaria, última parte del mandato de Trump, pero cuidado con el mensaje al mercado también, que sería una intervención de Trump, ¿o no? A mí me parece que el mensaje que haría la interferencia de Trump en el Banco Central sería un elemento que generaría una tremenda inestabilidad. Yo no estoy de acuerdo con la posición de Daniel, no creo que sea vergonzosa la actuación de la Reserva Federal. La Reserva Federal se encontraba ligeramente lejos de lo que se puede considerar su tipo de interés de equilibrio, con una inflación que llevaba muchos meses remitiendo y que es verdad que no había dado particulares signos de debilidad la economía norteamericana, el empleo sigue extremadamente fuerte,
pero no era ninguna locura el hecho de, que es lo que podría deducirse de las palabras de Daniel, el hecho de recortar un poco los tipos de interés, ¿no?, hacia ese tipo de interés neutral que se supone que estará alrededor del 3%. Es cierto que no es común recortar los tipos de interés cuando están cerca las elecciones, pero tampoco tenía mucho margen. Cabe la posibilidad de decir, bueno, puede ser que fuera un error, ¿no? Pero de ahí a decir que deberían ser despedidos, a mí me parece que la Reserva Federal lo ha hecho razonablemente bien, teniendo en cuenta lo complicado que ha sido este periodo. Ha sido un periodo en el que, bueno, en el que ha habido mucha incertidumbre política, en las tensiones inflacionistas. Es cierto que la inflación norteamericana es generada de manera artificial, más que por los cuellos de botella, que era una tesis que a lo mejor sí que ha sido más relevante en otras regiones, como puede ser la de Europa, pero si hay un culpable de la inflación norteamericana no es la Reserva Federal, es más el gobierno norteamericano, que luego la administración de Biden, que metió cheques en los bolsillos durante mucho tiempo, mucho más del necesario y más volumen del que necesitaba la economía para evitar el colapso. Pero bueno, es una cuestión de puntos de vista. A mí me parece que una intervención de Trump sería muy nociva para los mercados financieros. Afortunadamente no tiene demasiada posibilidad de meter mano hasta la mitad del año que viene, que termina la administración de Powell, y bueno, veremos lo que ocurre. Sin duda tendremos entonces a un miembro de la Reserva Federal, al frente de la Reserva Federal, a alguien mucho más flexible y mucho más abierto a escuchar las sugerencias de Trump, pero a mí no me parece que sea un buen camino el que la persona que dirige la Reserva Federal, digamos, sea alguien que recibe instrucciones del gobierno. Me parece que es desandar un camino que, bueno, ya conocemos cómo funciona y normalmente no termina bien. La Calle, por si quieres cerrar el tema. No, yo creo los miembros de la Reserva Federal que hacen instrucciones de lo que dice el gobierno, Janet Yellen, miembros de la Reserva Federal que llevan instrucciones de lo que dice el gobierno, vamos, en junio del año pasado la Reserva Federal, con la inflación por encima del objetivo, el crecimiento económico por encima del objetivo y el empleo el empleo por encima del objetivo, retrasó la reducción del balance que tenía programada exclusivamente para justificar la enorme cantidad de lo que acaba de decir perfectamente, el supply de ese déficit brutal y de un aumento de gasto público que este año de 2024 fue del 10%. Yo creo que no es, vamos, desde mi queridísima Judy Shelton hasta Steve Hanke, muchísima gente lleva criticando la falta de independencia de la Reserva Federal, y yo creo que es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa, porque ahora decir que les preocupa la inflación, no nos podemos olvidar de una cosa. Desde junio, en el momento en el que deciden, por entre comillas sorpresa, reducir a menos de la mitad el ritmo de reducción del balance, la masa monetaria en Estados Unidos aumentó a niveles de 36 meses. Después, por supuesto, para financiar un déficit que estaba descontrolado, como habéis dicho perfectamente. Y después, en septiembre, bajó los tipos de interés, no 25 puntos básicos, sino que los bajó 50 puntos básicos en el momento en el que las condiciones financieras eran las más laxas en los últimos 5 años, en los 5 años anteriores, además de los datos que habéis comentado de crecimiento económico, de empleo, etcétera. Por lo tanto, no solamente tenemos la obligación, sino yo creo que la legitimidad de criticar la falta de independencia. En cualquier caso, la inflación, como estáis comentando perfectamente, con un aumento del gasto público tan brutal en el año fiscal del año 2024, claramente va a ser difícil que se baje. Ahora, sí que nos vamos a encontrar con un problema significativo, porque Janet Yellen, que ya fue una muy irresponsable presidenta de la Reserva Federal, ha sido una muy irresponsable secretaria de Estado del Tesoro y maximizó las emisiones de deuda pública a muy corto plazo. Y lo que comentaba José Carlos, creo que ha sido del riesgo fiscal de Estados Unidos, es muy importante. O sea que la bomba de relojería dejada por la administración anterior, pues a ver cómo la
luego la revisan. Otra cosa que es importante en cualquier caso, todas las órdenes ejecutivas que se han puesto son de reducción de gasto. La última, que se ha publicado esta noche, la noche pasada, son 100.000 millones de reducción de gasto público inmediato. ¿Azcona? Oye, perdonad, y me disculpáis que es que me tengo que ir, porque yo tenía con idea de que iba a estar un ratito corto. Mucha paz. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte a todos. Un fuerte abrazo a todos. David, ¿cómo ves la fotografía y sobre todo a partir de aquí qué puede esperar el inversor en un entorno donde parece que la pausa va a ser interesante en el tiempo? Sí, había mucha gente que estaba dando por hecho que en el mes de marzo podrían dar su brazo a torcer y podrían recortar tipos de interés y que lo único que iba a estar el mercado o Powell actualmente era buscando tiempo, ¿no? Tiempo para tener 2 datos más de empleo, 2 datos más de inflación, pero lo que nos deja bastante claro es que la pausa va para largo, ¿no? Porque has cambiado sustantivamente el discurso dentro de tu mensaje. Habrá que ver, como antes decíamos, la rueda de prensa, porque no sería la primera vez en la que vemos un comunicado de la Reserva Federal por un lado y la rueda de prensa de Powell le da totalmente la vuelta a la tortilla. Un poco por cerrar la tónica política, hay que recordar las palabras no solo de Trump, sino de Bessent en periodo electoral. Él siempre ha estado abogando por tener un presidente en la sombra de la Reserva Federal y él ha hecho duras críticas a Powell por haber interferido dentro de las elecciones, con lo cual no dudaría en que Daniel tenga razón, en que finalmente acaben interfiriendo, pero también sería de la opinión que no sería bueno ni para la confianza del inversor ni para la confianza de los mercados. Pero bueno, lo que nos queda de aquí al 2026 es este razonamiento y nosotros somos de la idea de que la fortaleza que actualmente está viendo el mercado en cuanto a actividad económica se va a venir abajo. Y en ese momento, otra vez más, la Reserva Federal va a tener que ir detrás, rápido y en un momento en el que no sea el más idóneo. Pero bueno, es lo que han decidido, esperar y ver, pero pensamos que van a tener que ir rápido con más recortes de lo que el mercado está esperando. ¿Qué pensáis a partir de ahora? Quintana, ¿debería caminar el inversor hacia un equal weight en este entorno? ¿Hacia un entorno... ¿Debería caminar hacia un entorno de fondos de equal weight en lugar de tener tanta capitalización en su cartera? Yo personalmente no acabo de comprar esa recomendación que tanto se ha oído en los últimos meses, ¿no? Es pronto, ¿no? Eso es una narrativa que encaja bien, fluye bien, sería una consecuencia lógica de la implementación de las políticas de Trump, de bien, la idea de que la imposición de aranceles y los programas y la combinación de programas de estímulo, bueno, la desregulación y la reducción impositiva que se espera que implemente Trump beneficiaría de sobremanera a las empresas más pequeñas, ¿no? Eso por un lado, y el segundo argumento que se utiliza es las empresas grandes norteamericanas pues tienen unas valoraciones que son un poco descabelladas, ¿no? Y existe siempre esa idea de reversión a la media. Entonces, juntas estos dos argumentos, entonces se supone que las empresas pequeñas pues van a aumentar sus beneficios y, digamos, poco a poco sus valoraciones y su cotización en mercado aumentará, ¿no? Recordemos que la mayoría, casi la totalidad de la cotización, de las subidas de la cotización del S&P 500 en los últimos años viene de sus grandes empresas únicamente. ¿Qué pasa? Que esta historia vende bien, pero para que se produzcan los elementos materiales que propiciarían que esta dinámica empezara a desarrollarse, pues pueden tardar 6 meses. Nadie sabe cuánto tiempo puede tardar Trump en implementar las políticas. Ha empezado con mucha fuerza, firmando cientos de órdenes ejecutivas, pero sabemos que gran parte de eso es el inicio de un proceso de negociación, de aranceles, y que hasta que esos inmigrantes, digamos, que van a ser expulsados del país, hasta que esos aranceles sean impuestos y empiecen a llegar esos materiales y empiecen a transferirse a esas empresas grandes que se supone que deberían sufrirlo de una manera desproporcionada, hasta que se rompan esas cadenas de producción de esas empresas mayores, suban los sueldos de esos consumidores de la empresa pequeña. Estamos hablando de, como mínimo, como muy pronto, la segunda mitad del año 26. Por supuesto, los mercados siempre van por delante, pero puede ser que veamos ahora digamos, codazos por entrar en esos índices equiponderados,
para luego ver un poco de reversión. Ya lo hemos visto, ¿no? Esa historia del equiponderado se materializó en noviembre, en diciembre, y ahora en enero los inversores han vuelto a las grandes empresas, por lo menos antes del susto de DeepSeek, ¿no? Con Nvidia. Entonces, yo diría paciencia. Todavía faltan muchos meses para que empecemos a coger el pulso, a entender cuál es realmente la implicación del programa electoral de Trump. José Carlos, es normal un poco el nerviosismo alrededor de lo que está sucediendo con DeepSeek y también de este movimiento de intentar entender por dónde va a ir la Reserva Federal. Bueno, yo creo que lo de DeepSeek es un tema más micro y más de sectorial y de sobrevaloración de Nvidia, ¿no? No lo asociaría a la macro, no. Donde estamos viendo mucho nerviosismo es en el bono a 10 años americano, ¿no? Estamos viendo una volatilidad de los 2 últimos meses brutal, ¿no? Hemos llegado casi al 5%, ha vuelto a bajar al 4,5%. Recordemos que la Reserva Federal solo interviene en el Fed Fund a muy corto plazo en el mercado interbancario. Los tipos determinantes son eso, el 10 años americano, los tipos de los corporates a los que emiten las empresas, y ahí lo que estamos viendo es por primera vez en, pues no sé, prácticamente desde el 2021, ¿no? Que recordemos hubo una crisis de inflación desconocida desde los años 70, muy concentrada en el precio del gas, luego se fue generalizando. La Reserva Federal reaccionó con muchísima intensidad, ¿no? Y hizo la mayor subida de tipos de los últimos 15 años, ¿no? Por lo tanto, cuestionar políticamente a Jerome Powell y a la Reserva Federal de apoyar a Biden, ¿no? Cuando ha hecho la mayor subida de tipos y ha frenado en seco la economía y el empleo en el año 24, pues me parece que no es el de recibo ahora. Oye, que los republicanos y Trump se lo quieren cargar, a mí eso me parece bien, vamos, que yo eso lo entiendo, ¿no? Que quieren alguien bizcochable en la Reserva Federal que ponga los tipos que le gusta a Donald Trump, pues eso es lo que hace Erdogan o Nicolás Maduro en Venezuela, pues bueno, pues allá ellos, eso es una opción política, yo eso no lo, ¿no? Pero no es cuestionable. El tema es que el mercado business empieza a temer que pueda haber inflación en la economía americana de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Aparte de la parte fiscal que he comentado y de la bajada de impuestos que ha propuesto y del aumento del déficit, toda la política arancelaria de Trump es inflacionista, toda. O sea, un arancel es un impuesto que paga el consumidor americano por comprar bienes que son producidos en su país. Además, protege sectores industriales en su país y, como ya vimos con las medidas arancelarias de China en el 2017, los salarios industriales en los estados industriales subieron significativamente, por lo tanto, más inflación. Y si encima haces políticas migratorias de frenar la entrada de mano de obra y estás en pleno empleo, pues evidentemente que no. Si metes política fiscal expansiva, metes aranceles que son impuestos inflacionistas, como si subieras el IVA, y metes política migratoria restrictiva, pues si haces una política monetaria expansiva, pues montas un cisco de inflación en esa economía que te lleva la inflación otra vez al 10%, ¿no? Entonces, tiene sentido que la Reserva Federal se plantee y se ponga donde le dicen sus estatutos, ¿no? Que es mantener el pleno empleo, que ya están, con estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios en este momento es incierta. Pero no lo piensa solo el Consejo de la Reserva Federal, que seguramente hoy habrá votado con unanimidad la decisión, ¿no? Seguramente. Lo piensa todo el mercado de bonos mundial en media. El bono a 10 años americano es el mercado más líquido de activos financieros en el planeta. Se fijan los precios en cada minuto, hay millones de transacciones en ese mercado y los inversores están nerviosos, igual que yo lo entiendo, yo estaría nervioso, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, David Azcona, Francisco Quintana, José Carlos Díez. Buenas noches, buen negocio. Igualmente, cuidaros. Muchas gracias. 3 minutos para que empiece a hablar Jerome Powell, pero es que está hablando Donald Trump alrededor de la inmigración. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. Honored to be joined today by Laken's parents, Allison and John, and her sister, Lauren. Thank you very much. Thank you. So sad. We were together right after that happened, and it's a tremendous tribute to your daughter, what's taking place today. That's all I can say, but it's so sad we have to be doing it at all. Thank you very much for being here. To Laken's family, we will keep Laken's memory alive, and
our hearts Mantendremos su forever, memoria viva, everyone's estará en hearts. nuestros With corazones, today's en el corazón action, de todos. her name will also live forever in the Su laws of nombre our country, estará and this is a very important siempre en law. nuestro This is país. something that has brought Democrats and Republicans Y esto together. es That's algo not easy que to do. ha Lincoln did unido it. a Reagan demócratas did y it. a republicanos. No America es will never, algo ever fácil forget de Laken hacer. Hope Riley. Estados The Unidos vicious nunca criminal who olvidará a murdered Precious Blaken, Laken was an illegal alien un ser member of humano the muy barbaric preciado Venezuelan prison gang known as Tren de que Aragua. estaba con He los trespassed bárbaros de across our southern Venezuela. border in 2022. En And was apprehended 2022 by Border cruzó Patrol, nuestra but under frontera the cruel en el policies sur of the last con administration, unas instead of being políticas deported, as he should have been, he muy was crueles released de la última into the administración. United En lugar de ser States, as deportado were millions of other como people, many of them muchos very dangerous otros people. millones, And y you algunos see de what ellos we're muy doing, we're getting peligrosos. them the hell out of Y here. ven lo que estamos haciendo. Tenemos que sacarles de aquí. He was soon arrested again in New York City Se ha on arrestado charges of en Nueva York, endangering a child, but because of New York City's deadly pero sanctuary debido policies, as we have a in las California políticas and many other de Estados places, Unidos en Nueva which York we're y ending, en we're going to California y end en them. otros He países, was released again to lo volvieron a reoffend. liberar. The Biden administration then provided this illegal alien criminal with a free, taxpayer-funded flight from New York to Georgia, where he was arrested yet again. Constantly, Son this time las for stealing from a 8:26 de la noche. La FED ha mantenido los tipos de interés. Powell va a hablar en 3 minutos. Estamos a la espera de Powell, escuchando a Trump, que está hablando de la inmigración alrededor de cómo va el proceso, sobre todo de deportaciones. Escuchamos al presidente de Estados Unidos. Eso es lo que hacía, perseguía a las mujeres. Esta atrocidad no tendría que permitirse, y es por ello por lo que estoy luchando todos los días para asegurarnos de que estas tragedias no vuelvan a ocurrir. No queremos que esto ocurra. Y con las leyes, hoy digo que la seguridad y el Departamento de Inmigración tendrá que detener a todos aquellos que tienen alguna acusación de robo, de asalto, de alguna acusación contra los policías o cualquier tipo de intimidación. Esta ley nos permite hacer frente a este problema. Y si alguna administración en el futuro pone alguna pega para poder poner en marcha este tipo de leyes, lo prevendremos. Y esto tendrá lugar durante muchos años. Y esto ha estado ocurriendo durante 4 años. 4 años. ¿Cómo puede la gente permitir esto? ¿Cómo pueden permitir que los criminales entran en nuestro país e intenten defenderlos y todavía intentan hacerlo, pero no pueden? Por eso estoy aquí, para poder prevenir que ocurra. Esta es la segunda razón más importante, junto con la inflación, y es lo que vamos a hacer desde nuestro gobierno. En lugares como Afganistán, vimos tantas cosas terribles, pero para mí esto ha sido lo peor de todo. Es un hito, una ley histórica lo que estamos haciendo hoy para poder salvar a nuestros ciudadanos estadounidenses, y los quiero dar las gracias a todos ustedes, a los 12 senadores demócratas y a los 48 demócratas que nos han ayudado a poner en marcha esta ley. Lo aprecio de verdad, y especialmente aprecio el apoyo de los demócratas y un gran porcentaje de ellos que han puesto en marcha esto, que pensaban que no podían, pero sí que querían, pero no entienden que sería mucho más popular y que sería mucho mejor con su gente también. Aquellos que estaban en contra lo van a lamentar, porque la gente no va a olvidar que no han firmado esta ley, este tributo a esas mujeres jóvenes. Son las 8:30 de la noche. Son las 8:30 de la noche. Nos vamos desde Donald Trump, donde pueden seguirlo también en un paralelo que estamos emitiendo aquí en nuestro canal de YouTube para seguir la comparecencia de Trump alrededor de la inmigración, a Powell. Ya tenemos a Powell, vamos a escucharle.
Christy, Ray, stand up, please. You have such an important job to do. Colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and Mis stable compañeros y prices yo for the seguimos benefit of plenamente the American centrados en la people. consecución de nuestros The objetivos de economy doble is strong, mandato, pardon me. de máximo empleo y precios estables. La economía se mantiene fuerte y mantenemos un progreso durante los últimos años hacia nuestros objetivos del mercado laboral. Se ha equilibrado de un momento bastante sólido y la inflación está más cerca ahora del objetivo del 2% a largo plazo, pero está por encima de ella. Para poder respaldar nuestros objetivos, el Comité Federal Mercado Abierto ha decidido mantener nuestros tipos de interés de la misma forma. Hablaré más sobre la política monetaria después de repasar brevemente la evolución económica. Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. En 2024, en su conjunto, el PIB estaba por encima del 2%, con un gasto público bastante elevado. Y la inversión en existencias y el gasto público parece reducirse. La actividad en el sector de la vivienda parece establecerse. En el mercado laboral, las condiciones se mantienen sólidas y las ganancias de los empleos aumentan y los tipos de desempleo se mantienen en 4,1% de diciembre, que se mantiene baja. La fuerte creación de empleo, aunque se ha ido reduciendo la brecha entre los empleos y los que buscan trabajo, vemos un mejor equilibrio. El mercado laboral no es una fuente de inflación significante. Como les decía, la inflación se ha reducido de forma significante en los últimos 2 años, pero está por encima del 2%, que es nuestro objetivo. Otra información nos indica que el PCE total aumentó un 2,5% en los últimos 12 meses, esto excluyendo las volátiles categorías de los alimentos y la energía. Las expectativas de inflación a largo plazo parecen seguir bien ancladas, como reflejadas en una amplia gama de encuestas a hogares y empresas y expertos en previsión, así como las mediciones de los mercados financieros. Nuestras políticas monetarias se guían por nuestro mandato dual para promover un empleo máximo y precios estables para nuestros estadounidenses. Nuestros objetivos están más equilibrados y somos conscientes de los posibles riesgos en ambas partes de nuestro mandato dual. En nuestras previas reuniones hemos reducido nuestros tipos de interés y estas recalibraciones eran apropiadas teniendo en cuenta la inflación y la recalibración del mercado laboral. Nuestra política ahora es un poco menos restrictiva, mientras que la economía se mantiene fuerte, por lo que no tenemos que darnos prisa para reajustar nuestra orientación política monetaria. Así que hoy hemos decidido mantener nuestros tipos de interés en un 4,25 y 4,5%. Sabemos que si lo hacemos de forma demasiado rápida o en exceso podría acarrear problemas. Al mismo tiempo, reducir la política monetaria demasiado tarde o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. A la hora de considerar cualquier ajuste del rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los nuevos datos, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. No estamos en ningún camino premarcado. Según veamos la economía, veremos cómo ajustamos nuestras políticas monetarias. Si la economía se mantiene sólida y persiste la inflación, podemos mantener el actual intervalo durante más tiempo. Si el mercado se debilitase de forma inesperada o la inflación cayera más rápidamente de lo previsto, estamos preparados para responder. Las políticas están bien posicionadas para hacer frente a los riesgos e incertidumbres a los que nos enfrentamos al perseguir ambos aspectos de nuestro doble mandato. Nuestras revisiones de las políticas monetarias y el marco de los 5 años tienen lugar este año.
por lo que veremos y revisaremos el contexto y la revisión previa del año 2020, al mismo tiempo con las revisiones de los bancos. Esta revisión tendrá algunos eventos públicos y algunos eventos de la Reserva Federal y algunas conferencias de investigación. Con este proceso estaremos abiertos a nuevas ideas y opiniones, y también veremos y revisaremos las lecciones que hemos aprendido durante estos 5 años. Esperamos terminar hacia finales del verano. La Reserva Federal tiene asignados 2 objetivos de política monetaria: máximo empleo y precios estables. Seguimos comprometidos a reducir la inflación hacia nuestro objetivo del 2% y mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. El éxito para poder lograr estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Sabemos que nuestras acciones afectan a los estadounidenses en todo el país y todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. Así que en la Reserva Federal haremos todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Espero sus preguntas. Desde la CNBC, señor presidente, en Davos, el presidente dijo que hará que los tipos de interés se bajasen de forma inmediata. Así que mi pregunta sería, ¿el presidente le ha pedido esto? Y por otra parte, ¿cuál sería su respuesta al respecto? Y por último, ¿qué impacto tiene que presidentes digan este tipo de cosas? Bueno, usted menciona que son 3 preguntas, pero yo lo veo al final como una pregunta. No voy a hacer ningún comentario al respecto de lo que dijo el presidente. No es apropiado. Como saben ustedes, nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo como siempre hacemos para poder lograr nuestros objetivos. Mantendremos la cabeza cabizbaja para servir al público, como siempre. No he tenido ningún tipo de contacto con el presidente, reitero. Gracias. Desde Walking Journal, señor presidente, durante la última reunión mencionaban que la orientación de sus políticas eran relativamente restrictivas. ¿Cómo es vuestra confianza ahora mismo con las políticas de ahora y la situación actual? Bueno, creo que nuestra perspectiva no ha cambiado. Creemos que la confianza está igual. Hemos visto que quizá los tipos podrían aumentar o ver que las políticas son restrictivas. Si echamos un vistazo en el sector de la vivienda o en otros sectores en los que ha habido algunos cambios, tenemos que fijarnos al final en todas las variables para poder hacer ese tipo de decisiones. Pero al final las políticas son menos restrictivas de lo que eran en un principio, y por esta razón nos vamos a centrar en el progreso de la inflación y poder hacer frente a cualquier tipo de debilitación del mercado laboral. Entonces, si me lo permite, ¿estos tipos de interés creen que todavía son considerablemente restrictivos? Y si considerarían reducir estos tipos, 0,25 puntos básicos, bueno, creemos que nuestra orientación política están bien orientadas. Queremos que nuestras políticas sean suficientemente restrictivas para poder conseguir ese progreso hacia nuestro objetivo del 2%, pero no queremos una debilitación del mercado laboral. Y creemos que el mercado laboral ha sido bastante estable durante unos 6 meses ahora. Entonces, estamos viendo las últimas lecturas también de la inflación y no creo que estemos sobreactuando o reaccionando a estas lecturas. Creo que estamos poniendo unas buenas políticas y estamos en el camino correcto. Desde el New York Times,
Señor presidente, ¿cómo deberíamos interpretar la línea de que la inflación ha mejorado y está más cerca del progreso del 2%? ¿Esto es algo negativo? Bueno, si ven el primer párrafo, hemos al final limpiado un poco el vocabulario y es un poco más en relación al mercado laboral. Si veis la información de ese comité, teníamos dos lecturas, una en diciembre y otra posterior, que eran consistentes con el objetivo del 2%. No eran excesivamente buenas ni excesivamente negativas, pero de esto lo que sí que podemos extraer es que nos mantenemos comprometidos para poder lograr nuestro objetivo del 2%. Y simplemente para seguir, vemos que tenemos algunas preocupaciones de cómo lograr este objetivo del 2%, especialmente con los indicadores del PCE. ¿Creen los miembros del comité que hay unas políticas demasiado restrictivas ahora, especialmente con la nueva administración, con el nuevo gobierno? Bueno, creemos que no son excesivamente restrictivas, quizá ahora a corto plazo, pero no a largo plazo. Creo que lo que considera el comité es calibrar lo que va a ocurrir. No sabemos lo que va a pasar en las políticas fiscales, las políticas de inmigración, así que únicamente ahora estamos empezando a ver lo que va a ocurrir. Entonces tenemos que dejar que estas leyes se articulen para poder evaluar cuál va a ser el escenario económico y, por supuesto, vamos a estar haciendo un seguimiento cuidadoso. Esto es algo también que hacemos siempre independientemente del gobierno que esté al cargo y no tenemos ninguna prisa para poder tener una comprensión y un conocimiento de cuáles van a ser nuestras políticas monetarias y aplicarlas. Desde Bloomberg Television, ustedes normalmente condicionan las políticas diciendo si la política se desarrolla como anticipamos. Pueden decir que debido a la incertidumbre de que no sabemos lo que va a ocurrir con las políticas fiscales de esta nueva administración, no saben qué políticas monetarias aplicar, o sí que pueden más o menos plantear lo que se va a desarrollar en Estados Unidos. Bueno, como siempre, las perspectivas y las previsiones simplemente son unas expectativas y ciertamente hay algún tipo de incertidumbre. Las previsiones económicas son muy complejas. En la situación actual, quizá hay más incertidumbre, es más elevada porque hay unos cambios en las políticas como en la inmigración, en las políticas fiscales y en las políticas de regulación. Pero una vez pasemos esta fase, debemos volver a los niveles de incertidumbre normales. Entonces, ahora únicamente tenemos unas asunciones de lo que va a ocurrir y lo vamos tanteando y vemos que es plausible, pero por supuesto no podemos afirmarlo porque únicamente no lo sabemos. Así que simplemente esperamos a ver qué ocurre. Las políticas evidentemente tienen un efecto, pero vamos a esperar y ver qué ocurre. Si creen que las políticas son restrictivas, pueden sugerir que la Reserva Federal quiere continuar reduciendo los tipos. Entonces, cuando ustedes dicen que son dependientes de esta información que recibimos, hablan de información que consideran que va a llegar o la que reciben sobre la mesa. Bueno, lo que nosotros decimos es que esperamos a esta información que nos guíe y nos dé unas pautas para ver lo que tenemos que hacer. Y ahora consideramos que estamos en un muy buen lugar, la economía está en un muy buen lugar, las políticas están bien ajustadas y lo que esperamos es
una mayor progresión en cuanto a la inflación. Y cuando veamos esto y vemos cómo el mercado laboral también acompaña esta mejor postura para poder realizar quizá más ajustes. Pero ahora, como le decía, estamos en un muy buen lugar para las políticas y para la economía y no tenemos ninguna prisa para hacer ningún tipo de ajuste. Desde Reuters, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. En el 2021, en una conferencia, usted dijo que tanto en mi carrera, en lo público y en lo privado, he visto tanto en el sector público como en el privado que el talento se puede retener. ¿Y usted todavía considera que esto es verdad? Y si es así, ¿cómo lo intenta implementar para poder tener esta diversidad y esta inclusión si tenemos ahora una administración que está prohibiendo esta diversidad? Bueno, como hemos dicho previamente, nuestra práctica siempre se alinea con las órdenes ejecutivas de forma que sea siempre necesaria para hacerlo con respecto a la ley. Y como he dicho previamente, no voy a responder en nada en cuanto a las políticas del gobierno. Pero me gustaría reiterarle cómo van a hacer posible que se mantenga una diversidad en nuestras oficinas y en nuestras instituciones con las nuevas leyes. Como he dicho, no voy a responder a ningún tipo de pregunta política. Desde ABC News, ¿qué efecto puede tener que la Reserva Federal actúe de forma independiente a la administración actual? Bueno, como he dicho siempre, es el trabajo que hacemos. Somos independientes, analizamos la información que tenemos, cuáles son las perspectivas y siempre ponemos en marcha nuestra mejor información, todo lo que tenemos, nuestro mejor juicio para poder llegar a nuestros objetivos del mandato dual. Y esto nos permitirá lograr estos objetivos y es lo mejor para todos los estadounidenses. Ha mencionado que la Reserva Federal está un poco a la espera de ver qué ocurre. ¿Ha empezado la Reserva Federal a hacer algún tipo de políticas en perspectivas a si, por ejemplo, ocurre un escenario de una inmigración masiva? Bueno, algo que hacen nuestros trabajadores es que siempre contemplan todos los escenarios posibles y es una de las mejores cosas que hacen. Son expertos en ellos, porque ven simulaciones alternativas de lo que va a ocurrir si pasa esto o esto. Tenemos 6 o 7 escenarios diferentes, incluso buenos y no tan buenos. Y lo que hacen es poner en marcha unas políticas para poder comprender qué ocurriría alrededor de estos escenarios diferentes. Y, por supuesto, nuestros trabajadores hacen esto y somos conscientes de que el escenario de posibilidades es siempre muy amplio, no únicamente en este momento, sino siempre. Y estamos abiertos a todas estas posibilidades. Por ejemplo, nadie tenía previsto una pandemia y ocurrió, así que siempre estamos preparados. Pero una cosa es hacerlo pensando en lo que puede ocurrir y empezar a pensar lo que podríamos hacer si ocurriese, pero no empezamos a actuar hasta que ya empiecen a darse esas circunstancias. Desde Bloomberg News, el mes pasado mencionabas una reducción del tipo de interés de forma significativa
si teníamos un mayor progreso y una reducción de la inflación. Con el mercado laboral tal como está ahora, ¿cree que el caso se mantiene así, la situación? Bueno, necesitamos una mayor progresión en cuanto a la inflación y además, como saben, tenemos que ver al final la información que recibimos y tiene que ser en 12 meses que esto nos quita un poco los problemas que son muy temporales. Y un ejemplo claro es que ahora vemos, por ejemplo, con los alquileres y los servicios de vivienda, se calculan también con los precios del consumo personal. Y esto era una brecha previa que nos faltaba. Y, por ejemplo, el servicio de mercados, que normalmente no nos indica mucho. Entonces podíamos echarle un vistazo y ver, vale, tenemos cierto progreso, parece que sea así, pero una cosa es que lo parezca y luego que sea así. Entonces somos cautelosos en ese sentido y todavía no estamos en el 2%, estamos cerca de ello, pero lo necesitamos lograr. Y en cuanto al mercado laboral, has mencionado que había un amplio número de indicadores que muestran que se mantiene fuerte, pero no obstante hay otros que indican que se debilita y algunas personas, por ejemplo, tienen algunos problemas para encontrar trabajo. Sí, como decías, echamos un vistazo a una amplia gama de indicadores, como puede ser la participación, los salarios, la gente que dimite, el ratio de vacantes y de la gente que busca empleo. Entonces, si tienes un trabajo, todo está bien. Pero si tienes que encontrar un trabajo, los ratios de la búsqueda y encuentro de empleo son más bajos, por lo que el mercado laboral se mantiene más o menos igual, no está sostenible. Por supuesto, hay que verlo de forma cuidadosa porque es una de nuestras variables principales y nuestro objetivo, pero con la información y todos los datos agregados parece que el mercado laboral se mantiene estable y bastante equilibrado en cuanto a las tasas de desempleo que tenemos durante este año. Gracias, señor presidente. Desde Fox Business, el desempleo que mencionabas, que tenemos un gran abanico de posibilidades, pero el año pasado mencionabas que hay un influjo de personas con las fronteras y esto nos ayudaba un poco a hacer frente a este problema de la oferta y la demanda. Y ahora que va a haber una deportación masiva, ¿qué va a ocurrir? Bueno, con la creación de empleo que se ha reducido un poco y también si se reduce la gente que busca empleo, bueno, puede que el empleo o la tasa de desempleo se estabilice. Y quizá incluso se crean nuevos empleos, pero puede haber un declive. Ahora mismo vemos una línea, un tipo de desempleo bastante plana. Elon Musk, por su parte, alegaba que la Reserva Federal tenía muchísima gente trabajando en exceso. Bueno, tenemos un proceso de presupuesto muy cuidado y sabemos que se lo debemos esto al público y a los estadounidenses, así que no tengo ningún comentario más al respecto. Desde Associated Press, el presidente Trump mencionaba que va a reducir los costes de energía y de la gasolina. ¿Cree que usted que va a tener algún efecto dramático a los, por ejemplo, conductores? Bueno, como ya les decía, no voy a responder nada en cuanto a las políticas del presidente. Hace 2 semanas la Reserva Federal decía que se retiraba
desde la administración de Trump del Pacto Verde. Entonces, ¿cómo creen que el sistema financiero podría un poco gestionar el cambio climático y por qué también la Reserva Federal dejó de respaldar estas asociaciones? La razón de ello es porque la NGFS tenía un trabajo que ha sido muy significativo en términos de biodiversidad y en su mayor parte su función era para poder hacer la transición a una economía sostenible y para poder entender la posición de los bancos centrales y ver qué estaban haciendo. Y esto creo que está más allá de cualquier mandato plausible y de nuestro papel. Y creo que al final las actividades de la NGFS no son buenas en cuanto al mandato actual y simplemente me gustaría tomar un poco de tiempo para reconocer esto. Este proceso es un proceso que ya lleva un tiempo. Tomamos la decisión hace unos meses, lo único que el proceso pues al final tarda un poco en salir a la luz. Soy consciente de cómo se puede ver ahora mismo, pero no tiene nada que ver con las políticas actuales. Simplemente ya que estábamos desconectados de la NGFS, no hay ningún tipo de críticas en cuanto a esta asociación, simplemente es que no se alinea ahora con la Reserva Federal. Desde el Washington Post, me gustaría saber si puedes hablar más sobre un progreso y cómo se vería esto para los consumidores. Bueno, la reducción de la inflación al 2% de forma sostenible es lo que estamos intentando lograr y estamos un poco por encima de ello, como ya saben, y queremos ver unas lecturas de forma sucesiva que nos sugieren que estamos haciendo una progresión constante hacia este objetivo. Y esto se va a reflejar para los consumidores, por ejemplo, cuando vayan a comprar. Vale, entonces, permíteme que lo reformule. ¿Cuánto cree que queda para llegar a este objetivo neutral? Bueno, cree que estamos con un 4,3% por encima las estimaciones de casi la mayoría de todo el comité. Ahora mismo, lo que sí que estamos viendo es que nuestras políticas están teniendo un efecto en la economía. Puedes ver diferentes modelos económicos, pero únicamente echando un vistazo por la ventana puedes ver qué efectos significativos está teniendo, cómo se está controlando la inflación, cómo está mejorando el mercado laboral, este equilibrio. Así que creo que no sé o no creo que nadie sepa de forma precisa qué es lo apropiado. Pero lo que sí que sabemos es que no tenemos ninguna prisa para hacer más ajustes. Desde Político, de forma general, cuando hablamos de las órdenes ejecutivas y de las memos, siempre aplican a la Reserva Federal, aplican a veces o únicamente las ponen en marcha cuando de forma voluntaria. Bueno, como he mencionado, nuestra práctica es que nuestras políticas se alinean con políticas siempre que sean necesarias y no voy a profundizar más en temas políticos o al respecto, como ya he dicho previamente. Desde Financial Times tengo dos preguntas en cuanto a las aranceles. Con las guerras comerciales, especialmente en 2019, la última vez estábamos en una situación diferente con la inflación, con el crecimiento. Vamos viendo esta especie de magnitud de situación. ¿Qué cree que va a ser diferente esta segunda vez
Además, Steve Markham dijo que no había ningún tipo de duda de que los aranceles era un gran motor de los recortes del Banco de Canadá. Entonces, ¿qué información está esperando la Reserva Federal para poder llevar a cabo algún tipo de movimiento? Discúlpame, no te he entendido bien. ¿Qué estrategia, qué implementación, qué movimiento necesitaría ver antes de que ustedes puedan cambiar los tipos de interés? Bueno, antes que nada, creo que ahora mismo estamos en un contexto diferente. Hemos pasado un proceso de una inflación elevada. Por supuesto, hemos visto muchas empresas que han tenido que afrontar todo esto y hemos pasado esta situación, pero todavía no estamos en el 2%. Además, ahora los proyectos y el comercio ahora mismo es diferente. No está concentrado en China como antes, sino que ahora, por ejemplo, hay mucha producción en México y en otros países. Entonces, las posibilidades que tenemos, el abanico de opciones es muy amplio y no quiero empezar a especular porque, aunque sea muy llamativo o nos apetezca hacerlo, en 2018 no sabíamos lo que iba a ocurrir y, de nuevo, el abanico de las posibilidades es muy amplio. No sabemos lo que va a ocurrir, durante cuánto tiempo, no sabemos cómo va a transferirse esto a la economía y cómo va a llegar a los consumidores. Tenemos que ver todavía mucho cómo, por ejemplo, a lo mejor los aranceles se van a traducir a la producción, pero también cómo se va a traducir para los consumidores. Hay muchísimas variables. Entonces, lo único que podemos hacer es esperar, estudiar, ver la experiencia de que ya tenemos, leer, ver la historia y luego, cuando veamos cómo evoluciona, ya actuar. Gracias, desde Axios. Dos preguntas que no están relacionadas. La primera es si hay algún tipo de debate en cuanto a los QT y alguna línea o hoja de ruta. Y luego también me preguntaba si la inteligencia artificial puede indicar, y lo que ha ocurrido con los mercados puede indicar un poco cuál es la situación y la condición del mercado. Bueno, ahora la información que tenemos es que las reservas nos sugieren que todavía son muy elevadas y estamos aún todavía en el rango objetivo con un gran número de métricas. Sí que vamos a intentar reducir esta balance implementando nuestras políticas monetarias con nuestro régimen tan amplio y con los indicadores que nos permiten evaluar estas situaciones. En cuanto a las fechas, no te puedo decir nada en particular, simplemente es el proceso, que los tipos parecen ser abundantes, pero por supuesto siempre vamos a respaldarlo para intentar hacer una transición lo mejor posible para tener en cuenta siempre las circunstancias y los desarrollos económicos. En cuanto a la inteligencia artificial, evidentemente es un hecho importante, pero lo que importa para nosotros es un desarrollo macroeconómico y ver cuáles son las situaciones económicas a largo plazo. Entonces no pondría una etiqueta a estos eventos, pero por supuesto lo estamos siguiendo con gran interés. Desde Urbanovich, desde el Economist, mencionabas que el sector inmobiliario parece estabilizarse. Al mismo tiempo, en septiembre se redujo y estábamos como con un 7% en cuanto al sector inmobiliario. Entonces me preguntaba si ahora tienen confianza de que se va a mantener así, teniendo en cuenta cómo está la economía.
Como ustedes saben, reducimos nuestras políticas unos 100 puntos básicos, no por las expectativas o no especialmente por las expectativas, sino que es una historia a largo plazo, especialmente para el sector de la vivienda. Así que no creo que estos tipos elevados van a volver a estar ahí. Si nos mantenemos de forma persistente, podemos controlarlo. Pero en estos casos particulares siempre ocurrió que por razones que no estaban relacionadas con nuestras políticas, los tipos aumentaron. Desde Finance, mencionabas que querías ver más progreso en cuanto a la inflación. ¿Cree que el comité debería esperar hasta que la inflación ha reducido al objetivo para poder reducir los tipos de nuevo? No, no diría eso. No decimos nunca que tenemos que estar en nuestro objetivo para reducir los tipos. Lo que hacemos es echar un vistazo a la economía para ver cuál es nuestra orientación política y poder así lograr nuestra estabilidad de los precios. Por supuesto, pensamos en el progreso y sabemos que nuestra política, nuestra orientación política tiene un tinte restrictivo, pero no es excesivamente restrictiva. Así que buscaremos reducir la inflación hasta nuestro 2%. En cuanto a los aranceles, ¿creen que esto puede causar incertidumbre para los negocios de Estados Unidos y luego puede hacerles un poco tambalearse en cuanto a nuestro crecimiento? Bueno, me gustaría evitar, aunque sea de forma indirecta, comentar nada al respecto sobre las políticas de los aranceles. No quiero criticar nada de lo que está ocurriendo, ni criticar ni alabar. No es nuestro trabajo. Lo que sí que puedo decir es que en el 2018, que hicimos muchísimo trabajo en relación a las políticas de comercio, que había muchísima incertidumbre, había muchos negocios que tenían que hacer inversiones. Todavía no estamos ahí porque es una fase muy temprana, pero sí que lo tenemos en cuenta en lo que ocurrió en 2018 y 2019, que las políticas arancelarias tuvieron un efecto. Así que lo tenemos en cuenta. Gracias, señor presidente. Desde CNN, teniendo en cuenta de las evaluaciones del mercado y los posibles reducciones de tipos de interés, es algo que tienen ustedes ahora en cuenta. Bueno, buscamos una estabilidad de precios teniendo en cuenta los riesgos, el sector bancario, el sector de la vivienda y por supuesto, los activos son una buena métrica. Y también estamos teniendo en cuenta el sector de tecnología y de la inteligencia artificial, pero somos conscientes de lo resiliente que son el sector de la vivienda y estamos viéndolo desde una perspectiva económica y vemos que hay una resiliencia, vemos que los bancos tienen un gran capital, que los hogares, no todos, pero de media tienen una buena salud económica. Así que vemos las condiciones económicas de forma general. Tenemos que tener en cuenta los tipos de interés y las políticas restrictivas, pero de forma general las condiciones financieras están bastante acomodadas ahora mismo. Desde la CBS News, una pregunta, señor presidente. Mencionaba que el mercado laboral está bastante estable, pero me gustaría saber si ve algunos retos en esta evaluación y en el mercado laboral.
Bueno, lo que mencionábamos previamente es que quizá la tasa de contratación se ha reducido y quizá podemos observar un aumento en el desempleo si la reducción de las contrataciones sigue manteniéndose, especialmente para aquellos hogares con unos ingresos menores que tienen una mayor presión. Sabemos que el agregado en su conjunto está bastante bien, pero sabemos que las clases medias tienen problemas y el problema no es únicamente la inflación, sino que son los precios. Todavía la gente los padece, pero de forma general es un buen mercado laboral. Tenemos un desempleo de un 4,1% y es un nivel bastante sólido durante unos 6-7 meses y la creación de empleo está bastante cerca de lo que queríamos, teniendo en cuenta que ahora también va a haber menos crecimiento de la población. Otra pregunta. Con la incertidumbre que rodea a las políticas migratorias y la evaluación de la Reserva Federal, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Bueno, todavía no tenemos ninguna información al respecto. Sí que se escucha en algunos sectores como puede ser la construcción o algunos negocios que dependen de la mano de obra inmigrante. Y, por supuesto, va a ser más complicado contratar a la gente, pero todavía no tenemos datos sobre la mesa, pero sí, como anécdota, se escucha ya. Gracias, señor presidente. Desde Barron's, la incertidumbre es, sin ninguna duda, un tema a día de hoy. Y me pregunto si en otro momento de su carrera o en la economía o lo que ocurría en Washington y más allá, de las lecciones que hemos podido aprender de la historia, ¿pueden ofrecer algún tipo de guía para las operaciones del Banco Central y a ustedes como política? Bueno, supongo que la incertidumbre es algo con lo que lidiamos siempre y es bastante humano no darle la importancia necesaria. Las cosas pueden ocurrir aunque lo esperemos o no, independientemente de nuestras expectativas. Pensad en las primeras semanas o meses de la pandemia. Esto era una incertidumbre completa. ¿Podremos recuperar la economía? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cuánto nos costaría? Todo esto era incertidumbre. Lo que tenemos a día de hoy es un buen mercado laboral, una economía que está creciendo, una inflación que se está reduciendo, y esto es lo que la gente está experimentando. Así que sí, los precios se elevaron debido a la inflación, la gente lo percibía y tenían razón. Tenemos que lidiar con esta incertidumbre, pero las políticas que se hagan no son para que nosotros las critiquemos o las alabemos. La gente es quien vota para tener un presidente u otro. Entonces, no creo que podamos comparar una crisis financiera o algún escenario como el que he mencionado con el que estamos actualmente. Desde Market News International, hay una reducción de tipos sobre la mesa y están esperando a más información y más datos que se alinee con las previsiones actuales para hacerlo. Bueno, como he mencionado, el mercado laboral se mantiene fuerte. La inflación, si se va reduciendo, a veces con este camino un poco lleno de baches, pero no tenemos ninguna prisa para ajustar nuestros tipos. Y el otro comentario, si no esperan tener unas mejores previsiones de la que esperan. Bueno, la expectativa
es que haremos un progreso continuado al final. Y esto es lo que queremos. Tiene que ser algo que no es únicamente idiosincrático, sino que tiene que ser un progreso, por ejemplo, en el sector de las viviendas. Queremos ver un progreso en la inflación que construya esta confianza, de tal forma que este progreso nos muestre lo que queremos ver. Y esperamos que esto ocurra. Es únicamente una cuestión de cuándo. Gracias, señor presidente. Desde NPR mencionabas que el objetivo del 2% no estaría sobre la mesa. ¿Podías hablar por qué es esto? ¿Es porque el objetivo no es el correcto o es porque las políticas no han sido las adecuadas? Bueno, creo que este objetivo ha sido beneficioso durante un gran periodo de tiempo y creo que ha sido también un estándar internacional. Y creo que si el Banco Central quisiera cambiar esto, no lo haría ahora mismo. No lo haría en un momento en el que no está cumpliendo este objetivo. Por si no estoy siendo suficientemente claro, no vamos a cambiar nuestro objetivo de la inflación. Hace 5 años mencionabas que no iban a aumentar los tipos de interés para la inflación hasta que no le vieran los ojos a la inflación, para poder lograr un mercado laboral que fuese beneficioso. Bueno, al final lo que yo decía es que no vería un mercado laboral fuerte y aumentaría los tipos a menos que yo viese unos niveles muy bajos de inflación. Así que, ¿por qué íbamos a hacer esto y vamos a lo mejor a dejar a gente sin trabajo, sin ningún tipo de evidencia de que esto no era un nivel sostenible? Esto era una opinión que debatimos. Por supuesto, debatimos muchísimas cosas, pero no creo que fuese algo incorrecto. Lo que decíamos al final es que si la inflación persistía, lo que haríamos es que permitiríamos que la inflación se mantuviese por encima del 2%. Era un momento con la pandemia, con un escenario diferente y que nos permitía actuar de forma vigorosa, pero no tenía nada que ver, ya que observamos la inflación como algo, como una transición. Y cuando la información y los datos que teníamos sobre la mesa cambiaron nuestras perspectivas y ahora estamos con una tasa de desempleo con un 4,1%. Y esta parte era irrelevante teniendo en cuenta el marco en el que nos movíamos. Y ya con las últimas preguntas, desde Bankrate, como mencionábamos, una de las cuestiones de este año ha sido las criptomonedas y me gustaría saber si podías hablar un poco al respecto. En cuanto a los hogares que están preocupados del sistema financiero, ¿se preocupa de que las especulaciones y al respecto podría afectar a los hogares? Bueno, nuestro papel en relación al Bitcoin o a las criptomonedas es simplemente echar un vistazo a los bancos y sabemos que los bancos son capaces de servir a los clientes que quieren las criptomonedas siempre que les adviertan de los riesgos posibles. Los bancos han tenido un umbral ahí para poder involucrarse con las criptomonedas.
Por supuesto, por los temas de seguridad, porque si queremos que se entre en la red de la Reserva Federal, tenemos que estar 100% seguros de que no hay ningún problema. Por supuesto, no nos negamos a la innovación, pero no queremos decir a los bancos que a lo mejor son perfectamente legales, que les digan a sus clientes que no, únicamente porque nosotros tenemos una mayor seguridad o somos más cautelosos al respecto. Queremos que la gente al final sea consciente y se involucre con ello. Y es por ello que tenemos también unas leyes de seguridad y unas perspectivas. Y queremos que los hogares y a nivel individual comprendan los riesgos que puede tener esto y lo que acarrea. Y si tuviéramos una operativa de regulación mayor en cuanto a las criptomonedas, que creo que es en lo que se está trabajando desde el Congreso, codo con codo con nosotros, pues podemos tener un camino mucho más constructivo. Muchas gracias. Pues en directo acaba de terminar la primera comparecencia de Jerome Powell del año 2025, reunión de enero, la primera del año, la primera con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, y el organismo no ha dado ningún tipo de sorpresa. Ha decidido Powell, ha decidido el Comité de Mercado Abierto de la Fed, de forma además consensuada, sin ningún voto en contra, mantener los tipos de interés en la tasa del 4,25, 4,5%. Principales titulares que ha dado Jerome Powell. El primero es que no tienen prisa por recortar los tipos de interés, que van a ir viendo cómo va evolucionando la economía. Ha dicho Powell que hay que estar muy pendientes del impacto de las políticas de Donald Trump, de las políticas arancelarias, de las políticas migratorias, y que en función de ese impacto sobre la economía se tomarán decisiones. Pero también ha dicho que no hay que esperar a que la inflación esté en el 2% para llevar a cabo el próximo recorte de tipos. Le han preguntado una y otra vez sobre Donald Trump y ha dicho que él no hace comentarios políticos y que la Fed es un organismo independiente. También le ha preguntado otro periodista por Elon Musk y por esas críticas a la gestión económica de la Fed. Ha dicho Jerome Powell que cada dólar que se gasta la Fed lo hace de forma perfectamente justificada. Más titulares que ha dado el presidente de la Reserva Federal. Ha dicho que no se va a cambiar el objetivo de inflación del 2%, que se va a mantener en ese nivel y que la incertidumbre siempre va a estar con la Reserva Federal, pero que hay que actuar en función de los datos que se van conociendo. Así que titulares de Jerome Powell: no tienen prisa por bajar los tipos, no van a esperar a que lleguen al 2%, no hace comentarios políticos, no se siente presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es consciente de que la incertidumbre va a seguir acompañando a la economía norteamericana durante el año 2025, teniendo en cuenta que todavía no se conoce el efecto de las políticas económicas de Trump. Pausa publicitaria muy breve y analizamos ese discurso de Trump, de Powell. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros.
Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y, por último, permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Between these two columns, Julius Caesar cried. Napoleon was defeated. And here, in Andalusia, I surrender to. Surrender to the Andalusian crush. De vuelta en Negocios Televisión, cierre de Wall Street. Tras el especial Reserva Federal les contamos una noticia de última hora que tiene como protagonista al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que ha dicho que está dispuesto a usar la cárcel de Guantánamo para encerrar en ella a los inmigrantes ilegales que cometan delitos y que sean especialmente peligrosos. Concretamente, lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos es que firmará una orden ejecutiva que ordene al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos preparar la instalación de la bahía de Guantánamo en Cuba para detener a los peores inmigrantes ilegales. Ha dicho Donald Trump que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe y que hay 30.000 camas en Guantánamo para, asegura Trump, detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan, asegura Trump, al pueblo estadounidense. Dice que los van a enviar a Guantánamo. Ha repetido, agregando que esta decisión ayudaría a erradicar, dice, el flagelo del crimen migratorio en las comunidades de Estados Unidos de una vez por todas. Así que esa es la última hora. Trump anuncia que detendrá a los peores inmigrantes ilegales en Guantánamo. Vamos a ver esas palabras del presidente de Estados Unidos. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. Y ahora sí, pasamos a analizar el discurso del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell. Lo vamos a hacer con Yuri Rabasa, trader financiero. Bienvenido, Yuri. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el discurso de Powell? Si te ha sorprendido. Le han preguntado una y otra vez por Trump, pero ha insistido en que él no hace comentarios políticos. Sí, es verdad que él al principio, bueno, como en todas las declaraciones, se ha aferrado al guión y a medida pues, que los compañeros de prensa han ido abriendo mella, pues algo ha deslizado, pero muy poquito, ¿no? Relacionado con las medidas de Trump. No olvidemos que Trump fue el que le nombró en su momento, en su primer mandato. Posteriormente fue reelegido y ahora le vence el mandato en marzo, creo marzo o mayo del 2026, si no me equivoco. Y bueno, se ha mostrado prudente, ¿no? Respecto a esas medidas de Trump. Yo quiero destacar, sí que ha habido un momento en el que se ha mostrado
moderadamente preocupado respecto a los datos de empleo. Los datos de empleo en Estados Unidos son buenos, la ocupación es muy alta. Sin embargo, a pregunta de un par de compañeros de la prensa, pues se ha dejado caer que sí, que se empieza a percibir que es cada vez más difícil encontrar nuevos empleos, que la gente que tiene empleos está bien, que los salarios son altos, que las tasas de desempleo son bajas, pero que la gente que busca empleo notan que les cuesta más encontrar esos empleos, ¿no? Esa búsqueda de empleo, esa dificultad en encontrar nuevos empleos, considera que significa el fin del sobrecalentamiento del mercado laboral, pero termina diciendo que en el caso de que hubiera un repunte o en los más mínimos despidos o repuntar algo los despidos, se iba a disparar rápidamente el desempleo, precisamente por eso, porque hay bajas contrataciones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, dentro de ese mandato dual que tiene la FED de controlar la inflación, objetivo a largo plazo el 2%, y tener unos buenos niveles de empleo, bajo desempleo, pues parece que esta situación de mantenerse, de hold and see, ¿no? de esperar, pues están atrapados en las dos partes, ¿no? Por un lado, la inflación sigue siendo excesivamente alta, vemos una inflación subyacente por encima del 3%, muy lejos de lo que realmente debería ser el objetivo, ¿no? Cuando la inflación subyacente está por encima de la inflación general, pues claramente tenemos un problema, ¿no? Porque el más mínimo repunte de energía, en los costes de energía y en las cestas, en los productos y servicios más volátiles de la cesta del IPC, pues veríamos que la inflación se dispara, ¿no? Por lo tanto, y las políticas de drill de Trump, pues eso es algo a medio y largo plazo que puede afectar a los precios de la energía y por lo tanto terminar controlando la inflación, pero a largo plazo, ¿no? Sí que se ha mostrado bastante independiente respecto a la influencia que pueden tener las medidas de Trump, pero en todo caso veremos, ¿no? Y estamos viendo el mercado cómo ha reaccionado, estamos viendo incluso el S&P 500, no tanto rebotando, pero sí quiero mencionar esta vela que está haciendo ahora mismo, es que bajó a lo largo de la jornada, pero ahora como que está recuperando algo, ¿no? Y toda la volatilidad que hemos tenido en estos últimos días por la IA China, pues realmente pues se ha manifestado, al menos en el S&P 500, en un movimiento más lateral. El Nasdaq también está aguantando bastante bien, un movimiento relativamente lateral en estos 3 días. Y si nos vamos a las divisas, pues bueno, sigue ese camino bajista en el euro-dólar, fortaleza del dólar. Mañana veremos los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pero la hoja de ruta para el Banco Central Europeo parece clara. Debe continuar bajando tipos de interés. Las amenazas a subidas de aranceles a Europa pueden afectar todavía más a una economía europea que está francamente tocada en lo estructural y en lo coyuntural y por lo tanto, pues bueno, la hoja de ruta del BCE probablemente sea bajar tipos y menciono esto porque eso llevaría a un euro-dólar en el medio y largo plazo todavía más cerca de la paridad, ¿no? Hemos visto cierta volatilidad, pero muy poca a lo largo de la sesión en el euro-dólar, incluso pues reaccionando muy poquito a la salida de noticias de la FED y también a las declaraciones, ¿no? Muy atentos estaremos en las próximas semanas al precio del crudo, que está corrigiendo de nuevo, acercándose ahora mismo el crudo americano cerca de los 72, en torno a 72,89. El Bitcoin, que parece que ya damos por hecho que está estabilizado por encima de 100. Hemos visto también en las declaraciones de Powell, que le han preguntado al respecto, se ha mostrado neutral, pero dando a entender que, bueno, que salvo por algunas cuestiones de regulación y de seguridad y de volatilidad y de avisos a los inversores, pues que no debería haber mayor problema para que en el medio y largo plazo pues se pueda ir implementando algo más las criptos, ¿no? Apoyando más el debate pro cripto del programa de Trump, ¿no? Y en estos momentos pues estamos viendo el Bitcoin pues subiendo con fuerza en 104.000 dólares y volviendo a acercarse a los 106.000 anteriores, ¿no? Y por último el oro, pues bueno, teniendo en cuenta que la inflación sigue estando ahí, es un problema que no nos lo hemos quitado ni mucho menos de encima ni en Estados Unidos ni en Europa, y ahora con nuevas bajadas de tipos en Europa más todavía, podemos ver que que sigue acechando los máximos ahora mismo en 2.757 y es de prever que esta tendencia alcista en el oro como medio de cobertura ante la inflación pues continúe.
Yuri, ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, bueno, que hay que esperar a ver el efecto de las políticas migratorias y el efecto de los aranceles de Trump, que tú citabas. ¿Crees que le preocupan estos aspectos? También ha dicho que tenemos que estar instalados en la incertidumbre y que eso es una realidad con la que el Banco Central de Estados Unidos tiene que jugar permanentemente. Sí, es curioso que tire de la carta la incertidumbre cuando le hacen preguntas medianamente complicadas, pero realmente la política monetaria, por definición, es tratar de jugar con la incertidumbre, ¿no? Y el hecho de andar toqueteando la política monetaria en un entorno económico en el que siempre hay incertidumbre, pues ya entra en su propia contradicción de qué haces tocando algo que no sabes cómo puede comportarse, ¿no? Hablan de modelos y hablan de predicciones, pero al final pues siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que tocas en el medio y largo plazo acabas estropeándolo. Y en cuanto a las políticas migratorias, hombre, se ha mantenido alejado de entrar en un posible debate o de que alguien pudiera sacar algún titular que lo relacionara con estas medidas, ¿no? Pero sí que ha dado a entender que el hecho de que sí que ha bajado bastante, incluso con antelación a la entrada en vigor del mandato de Trump o a la toma de posesión de Donald Trump y de su entrada en la Casa Blanca, que ya había bajado los flujos migratorios en Estados Unidos, y que esa bajada de flujos migratorios se veía también en parte compensada por el hecho de que el mercado laboral pues sigue estando fuerte y de que no estaba habiendo nuevas solicitudes, nuevas ofertas de empleo, digamos, ¿no? Digamos que las empresas no estaban creando nuevos puestos de trabajo, entraban menos trabajadores y que por ahí quedaba compensado, ¿no? Es la única mención que ha hecho al respecto, a dar a entender que en principio no está afectando, pero también ha dicho que van a seguir muy atentos a los datos, que hay que esperar a ver en qué se concretan, como muy bien has dicho en los titulares, en el resumen de su intervención, y eso es lo que hay que hacer. Esto no se resuelve en un día o en 2 días, tenemos que ir viendo en el medio y largo plazo en qué se concretan, porque además con Trump ya lo sabemos, es mucho de grandes declaraciones, como esta misma que acaba de hacer de Guantánamo, pero luego en lo que se concrete, pues ya veremos cómo acaba concretándose, ¿no? Y te iba a preguntar acerca de cuándo esperas tú que se produzca el siguiente recorte de tipos. Se habla del mes de junio ya. Él ha dicho que no hay que esperar a que la inflación esté en el 2%, pero que prisa no tiene. Yo creo que cuando le han preguntado que de dos maneras diferentes, ¿no? Le han dado a entender, le han pedido que enfocara un poco a ver cuándo podía ser la siguiente bajada de tipos, y lo máximo que le han sacado es que bueno, que ven el tipo neutral en el 4,3%, y que en marzo no tienen prisa, que es la siguiente reunión de tipos, que en marzo no tienen prisa por bajar, con lo cual pues junio, después de marzo, junio está a la vuelta de la esquina, la verdad, con lo cual yo creo que tenemos tipos o posición más o menos estable, al menos en cuanto a tipos, durante unos cuantos meses. El balance, luego cuando entramos en el comunicado y vemos pues las medidas concretas en cuanto a balance y demás, pues van a seguir reduciendo el balance en mucho dinero cada mes, ¿no? Por lo tanto, el balance siguen adelgazándolo, aunque mantienen los tipos de esa manera, ¿no? Probablemente veremos cómo se actualizan en base a estas últimas declaraciones, cómo se actualizan el Fed Watch, ¿no? Para ir viendo qué espera el mercado sobre esa bajada de tipos en los próximos meses, pero desde luego de momento quietos. Pues vamos a mirar precisamente Fed Watch ahora mismo. No ha habido actualización, así que se mantenía con ese 99,5%, que al final ha sido un 100% de que los tipos de interés se mantenían en el 4,25, 4,5%. Pues Yuri Rabasa, trader financiero, gracias por acompañarnos y muy buena noche. Buenas noches, gracias a ti. Hemos hablado en clave de mercado, así que lo que vamos a hacer ahora es mirar pantallas, mirar esa reacción de los índices de renta variable de Estados Unidos a ese discurso de Jerome Powell. Decisión de tipos de la Fed, tras conocerla, que se mantenían en ese nivel del 4,25 o 4,5%, hemos visto
una caída un poquito más intensa en los índices, caída que también ha venido propiciada por esa debacle que de nuevo hemos visto en Nvidia, después de anunciarse que la administración Trump está negociando con Nvidia la reducción de venta de chips estadounidenses de la compañía a China, pero después esa sangría de caídas se ha detenido y ahora mismo tenemos a los índices pues con caídas bastante moderadas. Tenemos a S&P 500 con una reducción del 0,4%, 6.040 puntos, Dow Jones cayendo un 0,23%, en los 44.746 puntos, misma caída, misma corrección para el índice tecnológico Nasdaq, que pierde un 0,28 y cotiza en los 21.403 puntos. Si miramos en tiempo real ese comportamiento de las compañías, pues vemos cómo en Nvidia sigue ese recorte superior al 6%, pierde la compañía un 6,7%, $123,30, lo que quiere decir que pierde todo lo que ganó ayer, después del lunes negro en el que la compañía cedió un 17% al cierre por DeepSeek. Vamos ahora a analizar esa relación entre Trump y Powell, esos tira y afloja que han vuelto a quedar claros en la rueda de prensa, en la que, sin embargo, Powell ha querido ser discreto y prudente. Vamos a hablar con José Antonio Belso, catedrático de Economía y director de Suma Gestión. José Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. La principal duda que había respecto a la decisión que hoy Powell tomara no era tanto en clave de datos económicos, sino en clave de la presión que Donald Trump había ejercido sobre él, porque ha insistido una y otra vez sobre la necesidad de que los tipos de interés tienen que bajar. Además, ha sido claro, contundente y meridiano. Powell hoy ha decidido no bajar los tipos en base a datos económicos y también ha insistido una y otra vez cuando le han preguntado en que él no comenta decisiones políticas, en que él no es político y en que él no tiene ningún tipo de relación ni habla con Donald Trump. Había mucha expectación y hay que decir que Powell pues ha seguido la línea que esperábamos, que ha sido la de ser prudente. Totalmente. O sea, digamos, el resultado de la rueda de prensa de hoy, de las decisiones que no se han tomado, ha sido pues el fiel reflejo de la prudencia frente a lo que se pueda esperar de las políticas del gobierno Trump. O sea, a fecha de hoy lo único que tenemos, o la mayoría de las cosas que tenemos sobre la mesa, son simples anuncios y no tenemos realidades económicas. Al final, lo que señala la realidad económica que tiene el señor Powell encima de la mesa es un crecimiento de la economía americana sólido, un mercado de trabajo en crecimiento también bastante sólido y bastante saneado. Cierto es que ha señalado ciertas debilidades, pero bueno, el mercado todavía sigue comportándose bien y son dos potenciales fuentes de generación de inflación. Teniendo en cuenta que el objetivo de inflación no lo tienen ni mucho menos controlado, sobre todo atendiendo a la inflación subyacente, pues lógicamente la apuesta es pues mantener los tipos y ver lo que sucede. Sí que es cierto que yo sí pienso que, aunque de manera muy sutil, pues sí que existe ese tira y afloja entre la posición de la Reserva Federal y el gobierno americano. El señor Trump viene clamando por una caída de los tipos de interés que empuje la inversión y, por tanto, el crecimiento económico, y se apoya en unas ciertos, digamos, expectativas de las caídas del precio de la energía, que ni mucho menos están hoy en día en el panorama de la realidad económica, con lo cual pues es un futurible sobre el cual no se pueden tomar las decisiones. Si en un momento dado se produce esa caída de la energía, tal como augura el señor Trump, pues quizás eso lleve a una revisión de los tipos de interés por la Reserva Federal, pero yo personalmente pienso que nunca jamás antes del mes de junio. Y no habrá bajada de tipos antes del mes de junio. Te quiero preguntar hasta qué punto Trump ejerce presión sobre Powell, aunque Powell evidentemente no diga nada de eso, no reconozca nada de eso en la rueda de prensa, porque insiste Powell en que la Fed es un organismo independiente. Sí, obviamente la Fed tiene sus dos objetivos que tiene que cumplir. Tiene un mandato que trasciende o trascendió en su momento al mandato del señor Trump y ahora pues no está sujeto a la renovación estricta con el principio de la administración. Bien es cierto que en un año o en 2 años tendrá que estar sujeto a renovación, pero
en esencia es un organismo ciertamente independiente y tiene que tomar sus decisiones en función del crecimiento e inflación y de las realidades que tenga en las cifras de la coyuntura macroeconómica. En este caso, el señor Trump puede tener sus propios intereses o pensar que le favorece pues, un estímulo mayor de la economía americana en el sector manufacturero, por ejemplo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, algo que ya viene, o que está directamente relacionado con su política de arancelaria, que también va enfocada a fomentar el crecimiento de hacer grande otra vez Estados Unidos, pero bueno, de ahí a que el señor gobernador de la Reserva Federal tome decisiones que vayan alineadas con las expectativas del señor Trump y se alejen de los datos que tiene sobre la mesa, pues hay una distancia bastante grande. ¿Y tú ves a Trump destituyendo a Powell? Pues personalmente, por lo que deja entrever la prensa especializada, pues hay ciertas, digamos, tensiones entre ambos. Yo creo que no llegará el momento de la destitución, otra cosa es que se produzca la renovación. Es algo que de ahí tendremos que ver lo que sucede en los próximos meses. Estaremos muy pendientes de ver qué sucede en los próximos meses. Lo que está claro es que esos tiras y afloja van a ser protagonistas de las ruedas de prensa, aunque Powell no quiera, que él insiste en que no quiere. Uno puede insistir todo lo que quiera, pero al final, pues ciertamente el señor Trump es, entre comillas, un polemista y necesita unos discursos que estimulen y que vayan alineados con su mensaje, y aunque el señor Powell sea mucho más frío en sus declaraciones y mucho más contenido en las mismas, pues al final sí que deja subyacer algunos mensajes, pues ese evadir, por ejemplo, cualquier discusión sobre la cuestión de los inmigrantes, pero sin embargo reconocer que ha habido un enfriamiento de los flujos migratorios, pues eso va un poco en contra, a mi juicio, es una percepción personal, sobre la agresividad, entre comillas, que está mostrando el señor Trump con respecto a ese fenómeno migratorio que se produce entre México y Estados Unidos. Y una última cosa, ¿qué te parece que Trump, le diga a Powell de forma directa una y otra vez que tiene que bajar los tipos de interés? Es una cuestión de presión. Yo creo que está invadiendo un poco lo que es, bastante lo que es la esfera de toma de decisiones del señor Powell. Pero bueno, cierto es que, y eso también lo podemos ver en algunos momentos en la realidad europea, desde el ámbito político, cuando se necesita o se requiere que la economía evolucione en función de unos intereses determinados o de una realidad determinada, pues siempre se ejerce o se trata de ejercer ciertas presiones sobre los decisores en materia de política monetaria. Eso es algo que de una manera más sutil o menos sutil existe, ya sea aquí en Europa, mucho más sutil, o ya sea, pues en un estilo un poco más vehemente, como pueda ser el del señor Trump. Pues ahora sí, te despido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por este análisis tan completo, análisis político, análisis económico, análisis macro. José Antonio Belso, catedrático de Economía y director de Suma Gestión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.